What's up humans, aquí Genevieve en un nuevo video para el canal. Hoy nos embarcamos en un viaje épico hacia el cautivador mundo de la personalización avatares, pero nos vamos a ir a los básicos, a los conceptos. ¿Por qué? Porque es importante que entiendan estas cosas previo a los próximos videos. Así ustedes van a poder crear increíbles avatares y van a sentirse mucho más empapados de información. Así que comencemos. El génesis del Prim. ¿Qué es el Prim? El humilde bloque de construcción de la moda de Second Life. Estas formas básicas sentaron las bases para la personalización de avatares en los primeros días de el metaverso. Aunque hemos avanzado mucho desde entonces, es esencial entender de dónde proviene. Un primitivo o un prim es un objeto de una sola parte. Los objetos de múltiples partes, o sea, es un objeto de una cara. Los objetos de múltiples caras tendrán varios componentes, llamados prims. En Second Life, objetos virtuales físicos como autos, casas, joyas e incluso cosas menos evidentes como el cabello y la ropa están hechos de uno o más prims. Los objetos hechos de prims suelen crearse en el mundo utilizando una herramienta de edición externa y luego se pasa a Second Life, al metaverso, o pueden construirse desde adentro y ser extraídos de afuera también. Eso es posible. Cada prim está representado por un conjunto de parámetros que incluyen forma, tipo, posición, escala, tamaño, rotación, corte, hueco, torsión, cizallamiento, etc. Estos parámetros se envían desde un servidor al visor, que yo ya había comentado que el visor es la forma, el medio en el que nos introducimos en el metaverso, y este se ejecuta en la computadora de el usuario, donde se utiliza la tarjeta de video para representar visualmente todo. Y así es como ustedes me ven ahora. Si pueden ver la piel no. Si pueden ver el cabello, la ropa, mi fondo, todo está hecho de prims, de un montón de prims. El color, textura, rugosidad, brillo y transparencia de los prims también se pueden ajustar y se pueden aplicar imágenes, texturas a cada superficie de cada lado para cambiar su apariencia. Además, los tipos de prims se dividen en segmentados como caja, cilindro y prisma. Normalmente son los más comunes y también pueden hacerse mucho más flexibles, hacerlos en movimiento, etcétera. Pero eso es un tema mucho más avanzado, que les voy a dejar en la descripción algunos videos de construcción y scripting, por si les interesa ir del lado más técnico de este tipo de conceptos. Los prims se pueden vincular en conjuntos, en enlace, también se pueden adjuntar avatares, aunque ese es un proceso totalmente independiente, ¿verdad? A lo que nos lleva el mesh. La piedra angular fundamental de avatares modernos. Un modelo mesh de 3 dimensiones es una colección de vértices, aristas y caras que juntos forman un objeto tridimensional. Los vértices son las coordenadas en el espacio tridimensional, las aristas conectan
2 vértices adyacentes y las caras, también llamadas polígonos, encierran las aristas para formar la superficie del objeto. Los polígonos más comúnmente utilizados para este tipo de modelos suelen ser formados por triángulos y cuadriláteros. Son los que tienen 3 vértices y 3 aristas que conectan esos puntos en el espacio, por lo que son polígonos que tienen 3 lados, es decir, la forma más pequeña para realizar un objeto de 3 dimensiones. Se puede emplear para distintos tipos de situaciones, en este caso para videojuegos o para metaversos virtuales. Se acabaron los días de figuras pixeladas y cuadradas, ya que llegó el Mesh a Second Life en 2016. Bueno, desde un poco antes, mejor dicho, que empezó a brindar realismo, detalle intrincado a tu yo virtual. Los modelos de Mesh permiten objetos y avatares más detallados, complejos y realistas y creativos. Los diseñadores pueden utilizar herramientas de software externas para diseñar avatares y otros contenidos para su uso en el mundo. Fue así que muchos talentosos usuarios pudieron hacer distintas tiendas de gran escala y ganarse la vida desde Second Life gracias a este tipo de opciones. Los diseños de avatares pueden ser vinculados en conjunto, lo que permite animaciones de aspecto natural sin necesidad de secuencias de comandos adicionales. Por eso es que pueden verme hablando, pueden ver esto, todo lo hicieron usuarios y uno lo compra dándole un porcentaje a Second Life, más bien a Linden Lab, que es la empresa, para como es poder contribuir, ya que obviamente Linden Lab dio los medios para realizar este tipo de conceptos y también de este tipo de objetos, y los usuarios fueron la gente creativa con sabiduría que supo realizar y llevarlos a cabo. ¿Cómo se pueden realizar creaciones de modelos 3D? 1. Modelado. Esto implica crear y editar manualmente vértices y aristas y caras del modelo de Mesh o utilizar herramientas de software de modelado 3D. Algunos de estos programas habrás escuchado, el más conocido es Blender, Autodesk Maya y 3ds Max. 2. Esculpido. En este método, el modelo de Maya se moldea de manera similar a la arcilla o al barro, manipulando directamente la superficie del objeto. A menudo, el escultismo se utiliza en combinación con otras técnicas de modelado para crear modelos realistas y complejos. Esto se ha visto mucho más en Blender, es por eso que los tipos de modelado son un poco más suaves, circulares, etcétera, aunque en Second Life también se puede realizar desde la herramienta de construcción. 3. Escaneo 3D. El escaneo 3D es una técnica que convierte un objeto físico en un objeto digital 3D. Implica el uso de un escáner de 3 dimensiones para capturar la superficie del objeto y crear un objeto en mesh digital. Este proceso es particularmente adecuado para capturar objetos reales y reproducirlos en detalle en el mundo digital. Cuando se construyen determinados escenarios que no son reales y se están basando a determinado aspecto, por ejemplo la construcción de distintos de los lugares y territorios de la saga del Señor de los Anillos, del Hobbit, todo eso, obviamente se realizó un escaneo 3D de los lugares reales en donde se hicieron las filmaciones y se modificaron acorde y los pusieron de manera 3D realista para que se vieran obviamente cómo se quieren realizar las representaciones de
esta saga de fantasía, ¿verdad? Y esto lo puedes ver en Second Life en recreaciones activas de distintos tipos de ciudades muy reconocidas en el mundo. En especial se ha hecho mucho de ciudades de país como Italia y ciudades de país como Francia y Alemania. 4. Modelado procedural. El modelado procedural genera modelos de mesh 3D utilizando algoritmos y funciones matemáticas. O sea, que en vez de componer situaciones 3D de manera modelada, esculpida o escaneada, lo haces desde comandos. Este método es especialmente útil para crear modelos complejos y detallados que son difíciles de modelar manualmente, como paisajes naturales, nubes y fluidos. Estas formas son importantes tenerlas en cuenta para que entiendan distintos de los procesos por los que se llevan a cabo y por qué Second Life es lo que es actualmente. Puedes utilizar estas diferentes formas para crear mesh. En Second Life es importante tener estos conceptos y estos que voy a contar básico. La mesh es, como decía, una colección de triángulos con una única matriz de transformación, aproximadamente equivalente a un prim de Second Life. O sea, un prim equivale a una colección. Como es un prim, es una partecita del mesh, no es todo el mesh. Y puedes realizar distintos tipos de mesh con estos múltiples diseños transformadores de prim. Un mesh simple es un mesh con una sola cara, que tiene un solo color, textura y se puede modelar un objeto simple en el mundo real. Un mesh multicara es un mesh con múltiples texturas, formas, etcétera, que se puede modelar mucho más. Pongamos como el mesh multicara la habitación en la que estoy. Esto está compuesto con múltiples distintas formas de mesh que fueron compuestas por miles y miles de conjuntos de un prim. Y tienen distintas caras, distintas luces, distintas opciones. Un mesh articulado es un mesh con un esqueleto virtual interno. Manipular el esqueleto virtual interno provoca cambios correspondientes a la forma de ese mesh, lo que permite la animación de ese mesh. Por ejemplo, a mí me están viendo con la animación de hablar, ¿verdad? Estoy hablando. Eso, digamos, se considera una opción de mesh articulada, gracias a que las añadiciones de mesh que tengo me permiten poder mostrar este tipo de animaciones a ustedes. Después tenemos un submesh, que es un subconjunto de un mesh equivalente a una cara en un prim normal, asociada con una entrada de textura, digamos. Es una de los lados que quedan expuestos en 3 dimensiones. Después tenemos un modelo, que es un mesh o una colección de mesh, que es un equivalente a un objeto coalescido, digamos, a un objeto que ya está compuesto o que va a tener forma de algo, que forma parte de algo. Luego tenemos uno de los lugares que se usan mucho para componer mesh y hacer construcciones, que es el servidor Adity. El servidor Adity es una cuadrícula, una versión beta, o sea, una versión de prueba de Second Life en la que muchos diseñadores
y muchas personas que crean, muchos usuarios como nosotros, bajo una petición que se le pide a Second Life en un trámite muy rápido. Por ejemplo, yo tengo eso ya que estoy trabajando con Blender y algunas situaciones. Puedes probar funciones y componer distintos objetos y tener un poco más avanzada esa versión más constructual y probar distintas cosas. Si eres alguien que le gusta mucho el diseño 3D y quiere probar a componer, o quiere probar a distintas cosas, es un buen método para probar sin tener que gastar dinero y componer cosas y crear y probar y borrar, y es como un lugar donde realmente puedes explorar mucho más sin límites ciertas áreas de la creación en Second Life. ¿Qué diferencias hay entre un prim y entre un mesh? Como dije, el mesh está compuesto de miles y miles conjuntos de prim, así que no lo confundan. El prim es un conjunto de esos vértices, ¿verdad? Y el mesh es eso grande que se compone gracias a los prim. Así que es importante. Los prim están normalmente representados muy básico como un cuadradito 3D, que es un prisma 3D, ¿verdad? Pero hay veces que se pueden representar de distintas formas, ¿no? Y se pueden remodelar. Digamos, estas son las demostraciones más clásicas que se usan como formas básicas para construcción de objetos. Pero si quieres componer algo mucho más complicado, como decíamos antes, es importante que tengas herramientas de diseño 3D en tu computadora y aproveches para probar distintas cosas, pidas el trámite para tu ingreso a Adity y veas qué puedes realizar. Desatando la magia de Bento. En 2016, el avatar clásico incorporado en el visor cambió. ¿Por qué cambió? Porque, como pueden ver, aquí hay una imagen extraída por una creadora y una bloguera de los principios de Second Life. Pueden ver que como es claramente en lo que es la composición tridimensional, no encaja bien el avatar de los principios, por lo que el Bento colabora mucho más. ¿Pero qué es el Bento? Linden Lab otorga alta prioridad a mantener compatibilidad con cosas heredadas para realizar distintas cosas y obviamente colaborar con los creadores usuarios que están queriendo avanzar con su creatividad. Por lo tanto, los cambios se realizan, aunque restringidos, y Bento, digamos, se suma al avatar clásico mientras retiene todas las partes del avatar anterior. Digamos que un Bento es como las cuerdas del titiritero para tu avatar. Concede el poder de expresiones personalizables, movimientos de manos específicos e incluso como es movimientos sutiles como respiración, delicados toques, como que te da una posición mucho más realista en el sentido de lo que es la customización de tu avatar, ¿verdad? Son movimientos ligeros, como pueden ver en mis manos. Esto es una de las opciones que Bento puede realizar y no es algo que sucedía en el tiempo que
esta opción salió. O sea, el año anterior, 2015, no era posible, pero en 2016 se logró realizar esta mejora. Pero ¿cómo podemos controlar ese evento? ¿Cómo podemos controlar ese prim? ¿Cómo podemos controlar ese mesh? Muy fácil, utilizando opciones de customización de forma. La forma en Second Life, tal como en cualquier lugar, es la parte del cuerpo, es de lo que se compone, es de la forma que es. No se puede quitar, pero puede ser reemplazada por una parte del cuerpo de forma diferente. ¿Cómo puedes hacer eso? Gracias a las opciones interesantes que tiene Second Life, tenemos una opción de mi apariencia, y aquí tenemos opciones para hacer composiciones de esos distintos ítems que nos vamos. Por ejemplo, yo tengo mi pelo, mi piel, mi cabeza, mi cuerpo, todo en un lugar, ¿verdad? Y aquí sale que lo llevo puesto. Entonces, si quiero volverme a poner todos estos ítems, hago así y digo guardar, ¿verdad? O guardar como, si quiero hacer uno nuevo. Y cada vez que le das clic a uno y le das ponerme, se pone todo eso que guardaste. Y aquí tengo muchas cosas viejas de los anteriores avatares que estaba usando, por ejemplo. Pero aquí tenemos esta opción que es una llave, ¿verdad? Y aquí tenemos la opción de las cosas que llevo puestas, los anexos. Y aquí, esto es lo importante, aquí está las partes del cuerpo, ¿verdad? Y una de las partes del cuerpo es la forma, o sea, llamada también shape. Aquí te facilita distintas opciones para editar esa forma. Y aquí te lo divide. Tienes opciones de cuerpo, tu altura, tu grosor, gordura, lo que sea, cabeza, tu forma de la cabeza, tus ojos, tus orejas, tu nariz, tu boca, la barbilla, el torso, las piernas, y puedes obviamente darle una forma interesante a tu avatar. Esto funciona más efectivamente y se ve más obviamente los cambios si usas obviamente el avatar clásico actualizado, pero también puede servir cuando ya tienes distintas opciones mesh, como por ejemplo un cuerpo mesh, una cabeza bento, y etcétera, porque se adapta y se acomoda bastante bien dependiendo de cuál uses. Por eso decía que hay algunos cuerpos que en los anteriores videos que sirven para ciertas formas y otros que no. Por ejemplo, la crítica de Signature era que era muy limitado en cuanto a customización. No podías tener un cuerpo mucho más neutral, tienes que ser sí o sí musculoso en ese cuerpo, ¿no? Eso significa que la forma no se customiza, o sea, no, esas numeraciones, esos valores que veían en los que uno puede agrandar y empequeñecer ciertas partes del cuerpo, no iban a funcionar para ese cuerpo mesh, ¿verdad? Y eso pasa con todos los cuerpos, pero en este específico la crítica general era esa, dado a que tenía opciones poco óptimas para eso. ¿Cómo hacemos distintas cosas? ¿Cómo es que se ve tan natural? En eso están las ventajas de los alfas. ¿Qué son los alfas? Los alfas, digamos, son el desnudo, el desnudo de las partes que no se ven de ese mesh compuesto. ¿Y qué hacen los alfas? Los alfas lo que hacen es
en el sentido del avatar, si tú llevas determinada ropa, ¿verdad? Y no se ve bien, ¿no? Se pasan cosas en el brazo. Por ejemplo, voy a mostrar aquí cómo yo tengo, ¿verdad? Aquí tienes la opción alfa de este cuerpo mesh, ¿verdad? Y aquí, si yo pongo aquí, ahora no se ve tanto, ¿ven? Ahí aparece una mano flotante que no tiene ni pies ni cabeza cuando tengo la mano en mi bolsillo, ¿verdad? No tiene ni pies ni cabeza que esté ahí. Eso es lo que hace el alfa. El alfa hace desaparecer a esas formas mesh que no están siendo útiles en el momento. Lo que hace es mostrar la limpieza, el desnudo, las cosas que no se ven, y puede ser la base en la que tú puedas componer distintos tipos de mesh para adaptarlos a cómo es, a los cuerpos que uses, las cabezas que uses y todo eso. Los alfas se usan como base y guía para saber la composición. Es como un poco el esqueleto de 2 dimensiones del cuerpo. Y como ven, lo que se ve aquí se llama HUD. ¿Qué es HUD? Es una pantalla de información. Es un elemento de interfaz de usuario bidimensional que controla los elementos en un mundo virtual, como tu avatar, y animaciones o opciones de customización. Por eso puedo editar los alfas, puedo customizar determinadas partes del cuerpo y puedo ver opciones de animaciones en estos HUDs. Un HUD suele consistir de un panel de control con botones que realizan opciones específicas. Estos centros de comando te permiten ajustar parámetros de tu avatar sobre la marcha, tal como decía yo al instante. Por ejemplo, este ajusta el movimiento de mi cabeza en determinado lugar, de mis pies o lo que sea, digamos, restringe ciertas cosas y activa ciertas animaciones para que se vea mucho más natural, ¿no? Y hay distintos tipos de HUD, digamos. Tenemos los HUDs así, que son para activar determinadas cosas y restringir otras, etcétera. Y después tenemos a los aplicadores. Un aplicador es un HUD que aplica textura de piel, específica. Digamos, si yo quiero llevar un tipo de maquillaje, digamos, vamos a ver. Aquí voy a hacer así. Aquí, por ejemplo, este HUD lo que hizo fue abrirme esta opción. Pero yo mismo puedo realizar opciones para que eso suceda. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a acercar a mi avatar para que ustedes vean qué estoy haciendo. ¿Qué hago aquí? Esto es un aplicador. Un aplicador lo que hace es aplicar maquillaje, pieles o determinados objetos que quiero en mi avatar. Y también se pueden sacar, hay veces que no te permite eso, o los puedes sacar desde el HUD del objeto al que le aplicaste esa opción, como estoy haciendo aquí. Este HUD es el de mi cabeza, que tengo animaciones y tengo el maquillaje aquí, ¿verdad? Tengo un maquillaje, pero también puedo
aplicarle otro que no existe en este HUD y le puedo sacar, ¿verdad? Eso es lo que solemos hacer con los aplicadores. Los aplicadores hacen un poquito la situación un poco más interesante de customización. Si quiero llevar determinado maquillaje por un cierto tiempo, puedo hacerlo. En vez de pintorrajearte la cara, como lo haríamos en la realidad, digamos, se aplica. Por eso se llama aplicador. Después, otro tipo de HUD es llamado Omega, que es el facilitador universal. Es una forma de aplicador que lo que hace es aplicar elementos no relacionados con el mesh a un cuerpo mesh y o cabeza en forma de capas. O sea, este tipo de aplicador lo que hace es facilitar este tipo de cosas. Como ustedes ven aquí, el aplicador que estaba usando pone un nombre específico. En este caso es de Ludka, que es el nombre de la cabeza para la que uno puede aplicar este maquillaje, ¿verdad? Si yo no tengo esa cabeza puesta, por ejemplo, si yo voy a otra que pone Kadwa, yo no tengo esa cabeza puesta, no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque no está hecho para este mesh en específico, está hecho para otro, entonces no va a activarse. ¿Qué hace el Omega? El Omega lo que hace es poder ignorar esa opción y ponerte cualquier tipo de aplicador, ¿verdad? Sin necesidad de tener una específica cabeza o objeto mesh. Y es como un facilitador en ese sentido. Pero las cosas han ido cambiando, dado a que en 2020, en medio de la pandemia, apareció el Bake on Mesh o BOM, que es un concepto realmente revolucionario. Lo que hace es que en vez de que tengas que depender de este HUD aplicador Omega para usar lo que quieras sin necesidad de tener determinadas cosas o determinados objetos mesh, Linden Lab lo compuso para que nosotros podamos usarlo automáticamente y llevarlo como algo más. Vamos de nuevo aquí, donde decía que tenía las cosas que llevo. Este tipo de objetos son Bake on Mesh, porque los llevo como una adición más, como si fueran el cuerpo clásico, cuando en realidad están adhiriéndose a, digamos, a los objetos mesh que necesitarían otro medio de customización. Pero gracias a esta actualización de Bake on Mesh se puede hacer así sin necesidad de utilizar un HUD específico facilitador. Ya Linden Lab lo instaló en nuestro metaverso de forma automática para que nosotros podamos customizarnos mejor sin tener que gastar grandes cantidades de dinero, cosa que se agradece. Más allá de lo básico, pero hay más. Pronto nos vamos a aventurar en técnicas avanzadas de personalización de avatares. Aquí es donde los verdaderos magos de personalización brillan. A medida que vamos a estar construyendo nuestra épica travesía por el vasto universo de la personalización, recuerda que tu avatar es un reflejo de tu creatividad, personalidad, de tus sueños, y
estos conceptos de personalización, Mesh, Bacon Mesh, Bento, Omega, Hoods, Alphas y más, ofrecen la posibilidad de que tú entiendas el mundo de Second Life mejor, para que puedas customizarte y tener una noción más clara o un poco más conocida de lo que estás realizando aquí, porque muchas veces te dicen, ay, tienes que hacer esto, usar esto otro, pero no te explican lo más básico, que es lo que me pasó a mí cuando yo entré hace 7 años. Ok, así que esto es todo por hoy. Gracias por embarcarte en esta aventura conmigo hoy. Si has encontrado este video muy... ¿cómo es? Si encontraste este video claro y entendiste los conceptos, por favor dale like y suscríbete y dale a la campanita, porfa, please, para más contenido emocionante, y comparte tus dudas, creaciones, lo que quieras, que voy a estar mirando los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye.